Buenos días, estamos comenzando el día 2 del programa del Congreso Internacional de Investigación en Cambio Climático que organiza el PINC. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con un panel organizado con colegas de YASA, todos mexicanos, que nos van a platicar un poco sobre lo que se está realizando en investigación y, por supuesto, lo que cada una de ellos están investigando. Le doy la bienvenida y la palabra a Suel Claudia Araujo, quien se encargará de moderar esta mesa. Bienvenida, Suel. Te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy aquí acompañada de dos colegas, la doctora Katia Pérez Guzmán y al maestro Marcial, que nos van a acompañar y nos van a presentar un poco el trabajo que están haciendo en YASA y las investigaciones que realizan. Al final de la sesión les contaremos un poco más de qué es YASA y dónde estamos para que puedan tener un poco más contexto, pero sin más, le doy la palabra a Katia para que nos cuente qué es lo que ha venido trabajando ya desde hace varios años, si no estoy mal, desde el postdoc, que fue cuando ella llegó a YASA para trabajar con la calculadora de Fayol. Así que, Katia, por favor, adelante. Muchas gracias, Soltladi. Primero, a los organizadores del programa de investigación en cambio climático por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo, como dijo Soltladi, lo que hacemos en este instituto llamado YASA, que les vamos a dar poco a poquito detalles al respecto. Mi presentación tiene como título Creación de capacidades en el sur global con la calculadora Fable. Entonces, ya como el título avanza un poquito, no voy a presentar cosas científicas y gráficas o cosas así, sino lo que me interesa mucho a mí, que es la ciencia hacia la política, ¿no? La ciencia que puede tener impacto en términos de política pública y metodologías que nos ayudan para lograr eso. Entonces, empecemos con el tema que nos trae a esta presentación, que es el tema que vemos en nuestro grupo de YASA, que es el desafío global de los sistemas alimentarios. Entonces, bueno, la pregunta número uno es, ¿cuál es este desafío, no? Nosotros creemos que los sistemas alimentarios pues, son importantes, claro, pero también son uno de los puntos ciegos de la ciencia y de la política pública actual sobre el cambio climático. Mucho se ha avanzado en términos de cambio climático y energía y cambio climático y tecnologías, por ejemplo, pero todavía hay poco en términos de solucionar los problemas en conjunto que pues empiezan en nuestra utilización de sistemas alimentarios. Entonces, vamos a explorar un poco qué son estos problemas. Primero, bueno, este es un congreso de cambio climático, entonces claro que tendremos que hablar sobre el tema de emisiones. Y bueno, sabemos que el sector AFOLU, que es el sector que une en este sistema el sector de agricultura, forestería y otros usos de suelo, pues representa casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces, pues ya empezamos a ver que en términos de cambio climático, pues sí es un tema, ¿no? Que tenemos que abordar para ver cómo reducir estas emisiones. Pero lo interesante de los sistemas alimentarios estamos hablando de comida y estamos hablando de cómo se produce y consume la comida, entonces va mucho más allá de cambio climático. De hecho, una de las razones más importantes por las cuales a mí me gusta trabajar en este tema es que es un tema tan central que ahorita ya estamos encontrándonos más bien en múltiples crisis simultáneas relacionadas a los sistemas alimentarios. ¿Cuáles son estas crisis? Aquí nada más enumero algunas. Pérdida de bosques, biodiversidad asociada a que queremos comer más carne, para eso necesitamos más vacas, esas vacas comen pastos y esos pastos hacen que se pierda bosques, simplificando, ¿no? No solo eso, también existe una contaminación por fertilizantes, también se generan bienes a veces que no son necesariamente saludables por muchas razones. Por ejemplo, en México por muchos años se ha visto el tema del maíz transgénico. Y no solo eso, no estamos hablando nada más de la producción de alimentos y de los efectos que tiene esa producción de alimentos, pero también hablamos del consumo de alimentos también, ¿no? En México particularmente tenemos un tema de obesidad y desnutrición, que ya poco a poco también hemos ido avanzando como país. A mí me gusta mucho siempre presumir cómo las políticas públicas en términos de reducir la obesidad en México han avanzado tanto en mi propia
generación. Ya yo como mucho azúcar, entonces me gusta mucho ver productos que tienen así con un símbolo grandote, ¿no? O sea, que cuánta azúcar tienen, eso ya es muy avance, que no existe en otros países. El tema en este desafío global de sistemas alimentarios es no necesariamente que no se ha hecho nada, pero que lo que se hace, por lo menos hablando de políticas públicas, suele estar aislado. O sea, son como muchas acciones que se están haciendo por muchas personas inteligentes y muchos esfuerzos colectivos importantes, pero se hacen de manera aislada. Por acá vemos la obesidad, por acá vemos la desnutrición, acá vemos los impactos ambientales, cuando en realidad los sistemas alimentarios pues existen en en un sistema, ¿no? No están separados. Entonces, sí es un tema el hecho de que estas prácticas estén fragmentadas, estas políticas públicas estén fragmentadas, y aunque ya ha habido un esfuerzo de colaboración, por ejemplo, a mí me tocó ver la creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en México, súper avance y seguro sigue existiendo de una manera importante. La articulación del trabajo de estas comisiones intersecretariales que existen también en otros países en forma práctica, ah, creo que todavía puede mejorar. Entonces, lo que estamos hablando el día de hoy en nuestras presentaciones y aquí en YASA es que sí vemos los sistemas alimentarios como sistemas complejos, pero nuestras políticas los tratan como piezas separadas y que una manera de mejorar esto puede ser proporcionada por metodologías científicas que permitan a los actores clave a entender este sistema en un conjunto. Entonces, de eso vamos a empezar a platicar ahorita. ¿Cuáles son estas metodologías que existen? ¿Cuáles son las que nosotros promovemos? Y ahí al final nos tocará ver sobre la calculadora Fable. Entonces, hablemos de metodologías. Ese es uno de mis temas favoritos. Desde muy joven, a mí me interesó mucho en el análisis de sistemas y sistemas complejos. Un poco les cuento la trayectoria que me llevó a hablar este tema aquí en YASA. Am, Dado que tenía este interés, platicando con amigos y siempre viendo eh, comerciales o programas con fractales y pues imaginándome como un árbol es un fractal, ¿no? Alguien me contó, oye, pues fíjate que en la maestría, que en la USM, la PG Escuela en ese entonces apenas acaba de ser creada en la sede del Valle, hay esta maestría que es una maestría en dinámica no lineal de sistemas complejos y pues está abriendo su segunda generación, ¿te gustaría participar? Me encantó, apliqué, me aceptaron y fue la primera vez que tuve este contacto con los sistemas complejos, que en realidad estábamos hablando de metodologías. En realidad los sistemas complejos para mí son este universo de metodologías, que es este mapa que estoy enseñando aquí, que William, que está por ahí escuchándonos ahorita, habrá visto ya en alguna de mis presentaciones, que me encanta este mapita porque nos enseña este conjunto de metodologías que se han hecho también de forma muy aislada, pero que si algo se puede decir de ellas en un mismo enunciado es de que son eh, metodologías cuantitativas que nos ayudan a entender lo que es un sistema y su comportamiento, ¿no? Entonces, ahí aprendí, me especialicé en análisis de redes, pero me faltaba esta parte ambiental, ¿no? Sistemas complejos, hasta donde me quedé todavía era muy técnico, muy matemático, ¿no? Y faltaba un poco aterrizarse. Entonces, por eso fui a hacer un doctorado en Flaxo y ahí aprendí mucho sobre política ambiental. Me encantó conocer que había este ámbito donde uno se puede especializar en política ambiental, pero que no, la parte cuantitativa faltaba, ¿no? Entonces, como mencionó Sue Clady, tuve la suerte de encontrar este postdoctorado en YASA, que justo el objetivo del postdoctorado era unir, este instituto se especializa en utilizar metodologías de análisis de sistemas, que le llaman acá, para encontrar soluciones y metodologías a problemas ambientales que ayude a resolver problemas, ¿no? Con actores y tomadores de decisiones. Entonces, apliqué para el postdoctorado, tratando de juntar análisis de redes con política ambiental. Y eso me llevó a la calculadora de Fable y a la metodología que se ve aquí en YASA, que les voy a contar un poquito más de qué se trata. Estamos hablando de estos sistemas como los sistemas alimentarios que son difíciles de entender y de herramientas que nos pueden ayudar a entenderlos mejor. Llegando aquí a YASA, me di cuenta que todo lo que había aprendido de sistemas complejos se quedaba un poco, no atrás, pero no era necesariamente todo la historia de sistemas, que había otros tipos de herramientas que también ya se estaban utilizando para entender problemas ambientales,
como los modelos que se hacen aquí en YASA, que son Integrated Assessment Models o modelos de evaluación integrada, que nos ayudan, a lo mejor no necesariamente a estudiar a detalle los problemas, pero sí a explorar posibles soluciones, ¿no? Entonces, este es un primer intento de definición de lo que es esta modelación de evaluación integrada para fines de nuestra presentación. Un enfoque que combina diferentes disciplinas, particularmente diferentes sectores como economía, medio ambiente, energía, uso de suelo, en modelos cuantitativos para analizar escenarios futuros y apoyar la toma de decisiones sobre sostenibilidad y políticas públicas. Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablamos de estos modelos, y la calculadora que les voy a presentar, justo eso es lo que pretende hacer. Voy a pasar un poquito sobre los modelos que ya existen sin ir a detalle. El modelo más famoso de este tipo fue el modelo DICE. William Nordhaus se ganó un premio Nobel por hacer este modelo, que busca lo mismo, juntar varios sectores en un mismo modelo para entenderlos. Aquí en YASA el primero más famoso que se hizo fue el modelo MESAS para el sector de energía, clima y medio ambiente por Keiwan Riai. Y así, YASA a lo largo de los casi 50 años que tiene, desarrollado varios modelos que lo que han logrado es avanzar la ciencia climática para entender cómo estos sectores como la economía, como la agricultura, la energía, funcionan y cómo pueden explorarse posibles escenarios a futuro. De hecho, cuando estamos hablando de reportes del IPCC, por ejemplo, cuando el IPCC comenta algo como el mundo debe de quedarse menos de 1.5 grados, ese enunciado se basa en resultados que se hacen con muchos modelos, incluyendo estos modelos de Integrated Assessment Models. Entonces, la historia nos lleva a estos modelos, uno que se hizo Globiome para particularmente el problema que tenemos hoy, que son los sistemas alimentarios, pero pues claro que algo falta, ¿no? No todo estuvo perfecto. ¿Y qué faltaba hasta ahí? Hasta ahí lo que faltaba es que estos modelos hasta la fecha siguen teniendo un sesgo son modelos del norte. Hay pocos modelos de estos en el sur. La mayoría de los modelos de evaluación integrada se desarrollan por científicos que están en instituciones del norte y hay poco acceso en el sur global. ¿Qué significa este acceso? Bueno, pues muchos de estos modelos requieren conocimiento técnico avanzado, algunos requieren un software que uno tiene que pagar, algunos son costosos y muchos de estos son globales. Entonces, si bien estos resultados ayudan a hacer reportes como el IPCC, cuando preguntamos a estos modelos, pero a ver, a mí me importa saber cómo uno de estos modelos me puede ayudar a entender cómo el disminuir la obesidad en México y el producir la carne que necesitamos puede llevar a una menor deforestación. Estos modelos no le responden a México específicamente de esa manera, ¿no? Porque están hechos más pensando en cosas globales. Y además, pues para hacer una modelación es bastante intenso en mano de obra, y esta mano de obra está en el norte. Por lo tanto, se vio que había este vacío de capacidad de estos modelos en el sur global, y de forma que fuera más accesible. Y ahí es donde viene mi segunda pasión, que es la calculadora Fable, de la cual ahora sí les voy a hablar. Primero, para mencionarles un poco de la calculadora, mencionarles lo que es el consorcio y lo que estamos haciendo sin entrar a detalles. Aquí está la presentación, se la he enviado a los organizadores y ahí viene más detalles y también el vínculo de dónde está esta información. Pero a grosso modo, lo que es Fable fue un consorcio que se creó hace 8 años, justo para abordar estos vacíos de los modelos de evaluación integrada para el sector alimentario, pero muy importante, fortalecer capacidad técnica. Entonces, si bien no vamos a defender ningún modelo desde Fable, sí queremos que las personas, sobre todo el sur global, tengan más capacidad de usar estos modelos para entender estos problemas a nivel nacional. Y la manera en que se busca entender estos problemas es darles capacidad para desarrollar trayectorias integradas, o sea, hacer un análisis de escenarios en base a los datos que existen en ese momento en ese país y a los supuestos de políticas, para que eso pueda brindar asesoramiento cuantitativo e informado en ciencia a tomadores de decisiones. Entonces, esos son los objetivos principales del consorcio Fable. El consorcio Fable físicamente son en realidad equipos. Tenemos ahorita 24 equipos nacionales y un secretariado con varias organizaciones. Y pues queremos que haya más equipos, ¿no? Mientras haya más equipos, que son grupos de investigadores o grupos de personas interesadas. Por si a alguno de ustedes les interesa, por favor, comuníquense conmigo, con nosotros, con la idea de que mientras haya más equipos y más miembros de estos equipos, va a haber más capacidad en este tipo de herramientas para entender mejor nuestros problemas ambientales, ¿no? Y bueno, los últimos 10 minutos de la presentación
quisiera empezar a hacer esta creación de capacidad. No vamos a lograrlo todo porque esto toma meses, algunos 3 meses de estar platicando juntos de cómo se hace este modelo, por si les interesa. Pero primero lo más importante es decirles que la calculadora Fable es abierta. Aquí les puse el vínculo en la presentación, pero ustedes pueden meter en Google calculadora Fable o en inglés. Desgraciadamente todavía está en ese lenguaje inglés que no todo el mundo tenemos acceso. Fable Calculator, lo ponen en Google y les aparece esta página y de ahí pueden bajar una hoja Excel que ustedes van a ver que está codificada en estos colores. Entonces, la idea de la calculadora Fable es que es una herramienta, una metodología que cuando uno empieza a agarrar la onda, después de algunas semanas de estar viendo cómo son las páginas y los colores, nos ayuda a entender el sistema alimentario como sistema de un país y hacer estos corridos a futuro para entender las diferentes sinergias o compensaciones que pueda haber. Entonces, si se animan a bajarlo, lo primero que van a ver, ya empiezo a describir un poco lo que van a encontrar para que no se nos asusten, es diferentes páginas de diferentes colores. Las páginas que más importan son las páginas amarillas, que son las de los resultados. Voy a explicar un poco ahorita cuáles son los resultados. Y las páginas rosas, que son donde uno cambia escenarios. Entonces, la idea de esta herramienta de modelación, de modelos de evaluación integrada es, a ver, ¿qué pasa en México si yo tengo esta población que consume estos alimentos? Incluimos 76 más o menos bienes agropecuarios, lo cual va a implicar esta producción de todos estos bienes, lo cual me va a llevar a este cambio de uso de suelo. Y si México, por ejemplo, prometió en su NDC que va a tener esta reforestación y que quiere cumplir con esta meta de 25% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cuáles son esas implicaciones en la dieta de los mexicanos? ¿No? Todo dentro de un modelo son de este tipo de preguntas que le puedo hacer y que podemos empezar a cuantificar, que a lo mejor eso puede implicar una reducción de uso de suelo de tantas hectáreas en pastizales y cultivos, lo cual llevaría a una captura de tantas emisiones o a una emisión de tantos gases, ¿no? Entonces, lo que hace esta metodología es llevar la discusión que podemos tener entre estos sectores de manera cuantitativa a una discusión más específica e informada. Y bueno, ya para terminar, decirles que el modelo sí está hecho de la forma más sencilla para que pueda ser accesible para una persona con conocimiento de Excel básico. Está codificado de una manera que pueda ser muy intuitivo, pero también es lo suficientemente complejo para que pueda decir algo de la realidad. Entonces, trata de usar datos lo más complicados posibles, trata de tener las relaciones científicas asociadas a este sistema y tiene un flujo. Y la creación de capacidades es nada más entender este flujo, o sea, tampoco no es definitivamente ciencia astronómica, ¿no? Y la idea es que en esencia es un balance económico que se hace en el modelo y para ver cómo ese balance económico afecta el uso de suelo y los indicadores de sostenibilidad que nos interesan y que están ya en el modelo, que son emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad alimenticia y biodiversidad. Aquí les pongo un ejemplo de los indicadores, de algunos indicadores que están incluidos. No vamos a entrar en detalle, pero si algunos de ustedes están haciendo investigaciones que están relacionadas con estos indicadores y con la manera en que estos se interrelacionan, definitivamente tenemos que hablar, porque el modelo les puede ayudar a ver estas relaciones. Ok, y para terminar la presentación, el título de esta presentación tiene que ver con la creación de capacidad, que ese es lo que me interesa más a mí, que el sur global pueda tener acceso a estos modelos y que lo sepa usar. Entonces, darles unos ejemplos de cómo se ha logrado esto. En este vínculo que les puse aquí es el primer special issue que tuvimos en Sustainability Science. Muchos somos científicos, entonces sí nos interesa publicar, pero estas publicaciones, más allá de darle honor y gloria a los científicos en su Torre de Marfil, la idea es que dan una idea de cómo diferentes países usaron este modelo para informar sus políticas públicas. Y cada uno de ellos, por lo menos los que yo participé, llevaron un proceso de creación de capacidad mía y de los autores asociados, ¿no? Por ejemplo, Ruanda, India, más países que vienen en el Special Issue, Etiopía, un super equipazo que se hizo en Etiopía y participamos en su proceso de creación de capacidad. Gambia, con varios actores de aquí de YASA, pero también de Ghana, que ha dado pauta a varias reuniones con otro grupo de Ghana. Y otros actores relacionados con YASA, por ejemplo, Jordania también estuvo muy interesado en algún momento y se le hizo una presentación.
y Canadá. Por último, contarles que en este mismo esfuerzo de creación de capacidad, pues varios actores estábamos interesados en llevar este conocimiento al sur global. Buscamos un financiamiento para este fin con un consorcio. Logramos el financiamiento y ahorita esto se llama un proyecto que se llama Biofincas con estos actores que tiene como objetivo justo el mismo ver un problema distinto que incluye sistemas alimentarios, pero va más allá de sistemas alimentarios, incluyendo finanzas climáticas y desarrollo organizacional en 3 países, México, Guatemala y República Dominicana. Aquí les dejo el vínculo por si tienen también tiempo para explorarlo, pero particularmente para crear nuevos equipos Fable. Entonces también si alguno de ustedes está en alguno de estos países o está asociado a actores de estos países que les puede interesar, Guatemala y República Dominicana particularmente, porque en México ya existe un equipo Fable. Por favor, contáctenos porque estamos buscando personas que puedan beneficiarse con esta creación de capacidad. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo mi correo y mi información. Y pues recuerden que imaginar el futuro de nuestros sistemas alimentarios, en este caso de México o de América Latina, definitivamente no es un lujo académico, no debería ser algo privilegiado para los ingenieros en programación o para los económicos. Es una necesidad política y humana y está al alcance de todos. Y esa es un poco la visión que queremos dejar hoy por parte de ellas. Muchas gracias. Siempre me encantan tus presentaciones porque nos compartes no solo todo lo que has aprendido, sino un poquito de ti. Entonces, no sé si tengamos alguna pregunta a los asistentes. Veo que en el chat hay varios mensajes. Muchas felicitaciones tienes y tienes saludos de muchos países de la calculadora de Fable. Entonces, seguramente te contactarán después todos estos participantes de Colombia, República Dominicana, creo que es la otra bandera. Entonces, muchas gracias por tu presentación. Estoy esperando a ver si hay alguna pregunta que nos escriban o si alguien también puede levantar la mano. Si no, también dejé mi correo en el chat para si son ahorita un poco tímidos para decir preguntas, estoy a sus órdenes en mi correo. No, y bueno, también pueden pensar las preguntas, ¿no? La idea también es al final poder platicarles un poco más de qué hacemos en YASA y cómo se pueden vincular con nosotros o con las otras actividades que se tienen. Entonces, va a haber oportunidad también más adelante de que puedan hacerte preguntas si es que son tímidos o que las podamos guardar durante la siguiente presentación y al final poderlas comentar. Perfecto. Muchas Pues gracias, Solsladi. a ti y en un ratito vuelves para el panel de discusión. Y ahora con mucho gusto le voy a dar la palabra a Marcial, que también es un mexicano. Él tiene un poquito menos tiempo que Katia en haberse unido a otro equipo de YASAL. Los tres trabajamos en grupos de investigación diferentes. Marcial tiene un background un poco diferente en temas de ingeniería, que creo que esa es una de las grandes cosas que tiene YASA y es que junta a todas estas diferentes perspectivas y experiencias y backgrounds para construir cosas. Entonces, Marcial, ya vi que andas por aquí, entonces no sé si quieras presentarte y empezar con tu presentación, si tú nos quieres compartir las slides. Buenos días, mi nombre es Marcial Sandoval Gastelum. Soy investigador en YASA y también soy estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias Computacionales en la Universidad de Viena. Pues como bien lo menciona Sucladi, yo vengo con antecedentes en ciencias computacionales. Antes de llegar a YASA era puramente Machine Learning y ahora que llegué acá pues me empiezo a empapar de todos estos temas y me ha impactado mucho cómo se ha desarrollado. Y pues bueno, perdón, en el equipo también tenemos mucho antecedente en ciencias computacionales y hemos estado trabajando para poder implementar las nuevas tecnologías en el uso para poder atacar este problema. Desde la implementación de sistemas de reconocimiento de imágenes para poder reconocer un cultivo de otros usando cámaras. Estamos también trabajando en desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje por refuerzo, para poder analizar trading entre países. Y pues ahora le voy a presentar otra parte en la que estamos trabajando, que es el desarrollo de asistentes de inteligencia artificial para el uso en cambio climático. En particular, es Saberes GPT. Así que pues la presentación se llama Sembrando Decisiones Informadas, el papel que tiene Saberes GPT en la democratización del conocimiento climático. Y pues para poder hablar de la tecnología que estamos desarrollando, tengo que dar una pequeña introducción acerca del proyecto de Saberes. Saberes es financiado por IKI de Alemania
y es implementado por un conjunto de organizaciones locales y regionales en México. Somos 9 y entre ellos somos el Instituto de IASA. El objetivo del proyecto es trabajar en regiones vulnerables de México para mejorar la resiliencia y la adaptación al cambio climático en el sector rural mediante políticas de planeación del uso de suelo, prácticas de adaptación basada en ecosistemas y mecanismos financieros de fuentes privadas, públicas e híbridas. Los problemas que se identificaron en Saberes es que los pequeños productores deben aumentar su capacidad para adaptarse al cambio climático por sus bajos ingresos, falta de capital, tamaño de sus parcelas y acceso limitado a asistencia técnicas, mercados, créditos, entre otros muchos. Dependen en gran medida de subsidios y tienen acceso muy restringido a financiamientos para adaptar sus sistemas productivos. Y al momento de implementar las prácticas de AVE, requieren acompañamiento y capacitación técnica. No están enterados de qué se trata y cómo se implementan. Y el rol en el equipo es, en esta parte, el acceso limitado a la asistencia técnica, ¿no? A menos eso es donde yo estoy trabajando directamente, es el que le vengo a presentar el día de hoy. Para poder asistir de manera técnica a los pequeños agricultores, se desarrolló una aplicación móvil, la app Saberes. Ya se encuentra en la tienda tanto de iOS como de Android. Y este es el vínculo que conecta a los tomadores de decisiones, a los investigadores, con los pequeños agricultores al momento en la implementación de este proyecto. En la aplicación, los pequeños agricultores se dan de alta, registran sus parcelas, dan de alta qué sistema productivo es el que se desempeña, si es café, si es cacao, si es maíz, entre otros muchos. Dan sus características de sus cultivos, las características en las condiciones en las que operan, y así se crea una comunidad de pequeños agricultores que entre ellos se comparten sus experiencias. Es decir, se comparten si alguno de ellos implementó una nueva actividad, una nueva práctica AVE, y otros pequeños agricultores que también tienen el mismo problema pueden preguntarse entre ellos. Ahí tienen funcionalidades como blogs, etcétera, ¿no? Entonces, también nosotros como investigadores podemos comunicarnos con los pequeños agricultores a través de la aplicación. Sin embargo, podernos comunicar, al momento de comunicarnos, resulta ser un poco complicado dar a conocer estos conceptos. Todo fue dando seguimiento, o más bien apoyándome en la presentación de Katia. Nosotros también utilizamos en gran parte también la calculadora de Fable. Entonces, como pueden ver, los conceptos que se manejan pueden ser muy complicados para pequeños agricultores. Y pues aquí en el equipo nosotros pensamos cómo podemos hacer esto más fácil, cómo podemos hacerlo más intuitivo, más útil para el pequeño agricultor. Y para eso decidimos traer las nuevas tecnologías, aquellas que están funcionando y que están en boca de todos, que son los asistentes inteligentes, ¿no? Todos estamos familiarizados hoy en día con ChatGPT y sabemos la utilidad que puede tener. Entonces, ¿cómo podemos adaptar esto para esta necesidad? Y con eso se surgió la idea de Saberes GPT. Saberes GPT maneja estos LLMs o modelos grandes de lenguaje para poder atacar ese problema. Le dimos la información del proyecto de Saberes, su contexto, sus regiones, todo lo que esto conlleva. Y también le dimos las prácticas AVE. ¿Cuáles son las prácticas que pueden los pequeños agricultores implementar para poder adaptarse y ser resilientes al cambio climático? De esa forma, los pequeños agricultores pueden interactuar de manera intuitiva con esta información. Pueden desmenuzarla tanto como necesiten, pueden explicarla de diferentes formas, y esto pues facilita muchísimo la comprensión de estos conceptos complejos. Para eso pues existen diferentes proveedores de estos modelos grandes de lenguaje. Google con su Gemini, OpenAI con sus GPTs, etcétera, ¿no? Estos los que aparecen en pantalla son los principales, sin embargo no son todos. Nosotros decidimos utilizar el de OpenAI porque es referencia en estas tecnologías, y pues al momento en el desarrollo de este primer prototipo, eran los que estaban de punteros en las tablas de desempeño de estas tecnologías. Utilizamos, como dato curioso, utilizamos el modelo GPT-4, ¿no? Muy bien, la metodología, como comenté, se le dio
a este modelo la información de la página de saberes, que si quiénes somos, que si cuáles son las organizaciones que nos construyen, cuál es la finalidad del proyecto, cuáles son las regiones que operamos, y también se le dio las diferentes prácticas AVE. Para este primer prototipo se incluyeron los modelos, los sistemas productivos de maíz, cacao y café. Sin embargo, se está trabajando para incluir más sectores. Y pues bueno, entre sus múltiples características es el servicio al cliente, es decir, si una persona no tiene ni idea de qué es lo que saber, no tiene ni idea ni por dónde empezar en este proyecto, no tiene ni idea ni por dónde empezar a implementar estas prácticas, pues esta tecnología sirve precisamente para eso, que puede empezar desde cero. Puede irse a los niveles tan básicos como se necesite, puede irse a los niveles tan complejos como se requiera. Es decir, si el usuario no tiene conocimiento de estas prácticas, no tiene conocimiento del problema, puede elaborar más en la explicación y viceversa. Y pues con eso sirve como guía a los usuarios para selección de prácticas AVE, reduce la curva de aprendizaje para nuevos usuarios y equipos y pues mucho más. Por ejemplo, aquí en el equipo tenemos compañeros que no hablan español, ¿no? Entonces, pero su expertise pues son parte crucial en el proyecto. Entonces, estos modelos tienen amplio conocimiento en diferentes idiomas y por eso nuestros compañeros se pueden referir a él, a este asistente en inglés también en su lenguaje nativo. Entonces, esto facilita muchísimo que puedan adquirir el conocimiento. Por ahora, en este prototipo se desarrolló en un sistema intuitivo en forma de página web, como lo ven en pantalla. Es totalmente simple. Puedes poner tu pregunta y pues se va a contestar en la pantalla, ¿no? Intuitivo, fácil, rápido. Puede hacerle preguntas del proyecto como qué saberes y te va a contestar de una manera simple. Y también, por ejemplo, si durante la respuesta te quedó alguna duda, pues puedes dar una contestación inmediata, ¿no? Eso es el poder de poder tener una conversación bilateral con el sistema, ¿no? En este caso, por ejemplo, se contestó que Saber es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia climática de pequeños productores rurales en México, especialmente en zonas vulnerables del cambio climático. El objetivo principal es ayudar a que a que las comunidades rurales puedan adaptarse mejor a los efectos del clima, como sequías, lluvias intensas o degradación del suelo y etcétera, ¿no? Da más explicación acerca de eso. Sí, por ejemplo, si los pequeños agricultores no tienen ni idea a qué se refieren con resiliencia, la palabra resiliencia, yo sé que están totalmente en la práctica, saben perfectamente a qué se refiere, pero pues a lo mejor la palabra pues, se complica un poco, pues pueden dar seguimiento, ¿no? ¿A qué te refieres con resiliencia? Podría simplificar más la explicación y el asistente lo va a hacer tan profundo como se necesite. Va a hacer preguntas como ¿qué es la práctica AVE? Va a contestar de manera simple. Si, por ejemplo, quieres tener algo particular de la región en la que operas, puedes hacer preguntas como ¿cuáles son los métodos, las medidas AVE recomendadas para el cultivo de café en Oaxaca? Y le va a dar la lista de prácticas AVE recomendadas por las organizaciones que forman parte del proyecto. Estas organizaciones crearon esta lista de prácticas a partir de esas técnicas en las cuales incluyeron expertos en el área y con eso se crearon estas recomendaciones. Lo que hace el asistente es agarrar esta información y desplegarla de una manera simple y rápida, eficaz e intuitiva. Puede dar instrucciones paso a paso de cómo implementar estas prácticas. Es decir, aquí, por ejemplo, pregunté que sí que es una barrera viva, que es una de las prácticas AVE que se recomiendan y cómo se implementan y le va a dar paso a paso, ¿no? Entonces, en conclusión, Saberes GPT traduce información climática compleja en mensajes simples y útiles para el campo. Así, cada escenario se transforma en acciones concretas y fáciles de seguir para fortalecer la producción frente al cambio climático. Como trabajo futuro, lo que estamos trabajando hoy es la inclusión de nuevas regiones y prácticas AVE. Ahorita seguramente incluimos Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala. Y también la inclusión de nuevos sistemas productivos, como lo mencioné antes. Estamos trabajando en la generación de notificaciones inteligentes, es decir, que se adapte a las necesidades del usuario, a su región en la que opera y también que se adapten a las condiciones climáticas actuales. Es decir, nosotros estamos solicitando cuáles son las expectativas climatológicas para las próximas 2 semanas hasta un mes y a partir de eso que el asistente, el agente,
vaya al conocimiento que tiene, lo extraiga la práctica que se adecue mejor a las condiciones climáticas y así se le mande una notificación inteligente a cada uno de los pequeños productores que formen parte del proyecto individual. Y también en la generación, como estos modelos, como no sé si se tenga experiencia en la última versión de ChatGPT, por ejemplo, ya se puede generar imágenes. Ya son modelos multimodales que manejan no solamente texto, sino que además manejan imágenes y manejan audio. Entonces, por ahora estamos en el momento de exploración para poder generar imágenes que ilustren estas prácticas AVE, que no solamente le instruyan al pequeño productor las pasos a seguir, sino que además le genere la imagen para que pues, se puedan guiar con ella. Entonces, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y pues estoy muy atento a sus preguntas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcial. Tenemos varias preguntas. Muy bien, tienes 2 preguntas por momento, mientras llegan más. La primera dice que si el chat puede responder preguntas sobre inversiones por hectárea para la planeación. Por ahora no. Es decir, se restringió al asistente para que conteste preguntas únicamente del conocimiento proporcionado. Eso para mantener lo más seguro a las respuestas, que no se salga de control, que no conteste, que no empiece a inventar cosas, ¿no? Pero sí, si se requiere esa capacidad, sí se puede implementar sin problema. Muy bien. Y tenemos otra pregunta que dice, buenos días, muchas gracias por la Vale. presentación. Por favor, una pregunta. En aplicación de saberes GPT, ¿es posible incluir prácticas de saberes relacionado con conocimiento tradicional de formas de producción o lecturas climáticas por parte de comunidades indígenas o campesinas? La respuesta es sí, es decir, el proyecto está construido en diferentes niveles, desde el nivel de toma de decisiones político, vaya, son secretarías nacionales, federales, perdón. Después vienen los grupos, estos representantes de las regiones, y ellos a su vez tienen subgrupos a nivel ya parcela, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, porque si es que el agricultor dio de alta una actividad que resulta útil para la comunidad, nosotros fácilmente la podemos incluir, ¿no? Entonces, no sé si por ahí iba la pregunta o si la malinterpreté, pero estoy abierto a cualquier aclaración. Creo que sí, porque te da las gracias y tenemos otra pregunta de Fernando que dice, ¿la app Saberes incluye el Saberes GPT? Sí, eh, incluye por ahora la funcionalidad que tiene en la app móvil es que genera, como le comenté, una de las funcionalidades de la aplicación es que hay un blog de la comunidad. La comunidad postea ahí la pregunta y la misma comunidad de mismos agricultores la contestan, pero también tiene una funcionalidad para que Saber GPT les conteste una primera como borrador, ¿no? Así como, bueno, con el conocimiento que tiene Sabes GPT, contesta la pregunta, lo publica ahí como comentario. Si estamos familiarizados, por ejemplo, con Facebook, ¿no? Que alguien postea algo en el muro, ¿no? Y ahí los amigos empiezan a contestar. Algo así se ve el blog. Entonces, el primer comentario que se genera es generado por Saberes GPT. Pero se está trabajando para poder incluir el chat ahí. Creo que por el momento no tenemos más preguntas, no veo ninguna mano levantada. Entonces, creo que hasta aquí llegan las preguntas por el momento, pero igual que con Katia, vamos a tener tiempo en un ratito para que platiques un poquito más de qué es lo que hacen YASA y cómo trabajamos en estos grupos interdisciplinarios, que creo que es una de las cosas más interesantes que hacemos en YASA. Que puedas contarnos alguna otra cosa si es que llega alguna otra pregunta en este ratito. Pero por el momento, muchas gracias, Marcial. Claro que sí, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Es para mí un placer y es un honor estar aquí. Gracias. Y bueno, pues yo les voy a dar la última presentación de este bloque antes de que tengamos esta sesión de discusión. Como les comentaba, cada uno trabajamos en grupos diferentes de investigación. Yo estoy en el grupo de futuros integrados de la biosfera, donde principalmente trabajamos con modelos de estimación económica que consideran también variables ambientales y de producción para analizar los mismos sectores, usos de suelo y la parte agrícola.
En particular, yo les voy a contar un poco más del trabajo que hacemos con el sector forestal, con cómo desarrollamos uno de los proyectos que es uno de los que a mí más me gusta, porque también, como mencionaba Katia, trabaja esta interfaz entre la ciencia y la política pública, que es cómo podemos usar modelos económicos o modelos de modelación de trayectorias de emisiones futuras para ver cómo está el cumplimiento del Acuerdo de París. De forma muy general, pues hemos tenido a la fecha 30 COPs, cada una ha ido incrementando y generando diferentes acuerdos. De los más recientes y a los más importantes, podemos decir que es el Acuerdo de París, en el cual se establecen metas de reducción de emisiones, metas de reporte, metas de objetivos para mantener la temperatura estable y reducirla a 2 grados y poder llegar al 1,5 grados. Tenemos también compromisos de adaptación y de financiamiento. Y uno de los temas alrededor del Acuerdo del París es que los países tienen que incrementar sus ambiciones para reducir las emisiones. Esto lo hacen los países en sus NDCs y un poco de lo que nosotros estamos trabajando es cómo pueden hacerlo esto. Nosotros llevamos ya varios años colaborando con otras 2 instituciones, con PBL y New Climate, que son otras empresas, otras organizaciones principalmente de investigación, para ver si los países están o no en camino al cumplimiento de sus NDCs. Entonces, las NDCs se deben de actualizar cada 5 años. No todos los países las actualizan exactamente cada 5 años, pero estamos en esta coyuntura en que este año los países deben de presentar la actualización. Las primeras NDCs fueron intended NDCs al 2025, después al 2030 y ahorita los países están presentando sus compromisos al 2035 y se espera que esos compromisos de reducción de emisiones sean mucho más altos que los que han presentado anteriormente. Hay algunos retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de esto y es, por ejemplo, que tenemos un desfase entre cuando los países presentan sus NDCs, por ejemplo, cada 5 años, o algunos países presentan las actualizaciones cada 4 años o cada 8 años, más o menos, pero también es cada cuándo los países actualizan sus emisiones históricas de emisiones y cómo reportan dónde están. El objetivo o parte de lo que tenía el Acuerdo de París también es este marco de transparencia reforzado, en el cual se establecen una serie, no me gusta decir reglas, pero una serie de guías para que los países puedan reportar de forma más completa y más progresiva. Entonces, ahora los países van a reportar cada 2 años en los informes bienales de transparencia y eso nos va a permitir poder tener un poco más la historia de cómo han ido avanzando en el cumplimiento de sus NDCs y tienen además una sección específica en la que tienen que hablar de esto. Pero ¿cómo es que los países vinculan estos 2 elementos? La teoría podría decir que es muy sencillo, teniendo emisiones históricas y compromisos al 2030, al 2050, puede ser muy lineal, ¿no? Cuando nosotros pensamos que tenemos datos históricos y que vamos a hacer una proyección, podemos pensarlo desde la parte científica que puede ser algo completamente lineal y coordinado. Pero la realidad es que los procesos políticos a los que se han ido enfrentando los países con que no saben qué era exactamente los diferentes pasos que iban a tener y cómo se establecían los objetivos no necesariamente están alineados. Y parte de lo que hacemos nosotros en este proyecto es identificar las emisiones históricas que los países reportan en sus BTRs, en sus inventarios de gases de efecto invernadero, en sus documentos de inventario nacional, que son los NID, en las tablas de reporte que presentan ante la convención, principalmente para países anexo 1, que ya todos los países reportan ahora en el mismo formato, y con modelos replicamos estas emisiones históricas y podemos agregar a las proyecciones futuras de cómo estarán en un escenario, si todo se comportara igual, las políticas que están implementando actualmente los países, con el objetivo de ver si estas políticas que están implementando los países son suficientes o no para que puedan llegar a cumplir los objetivos que se han establecido al 2030 y al 2035. Entonces, no lo hacemos para todos los países, lo hacemos para las 25 economías más grandes que representan aproximadamente el 82% de las emisiones globales. Algo importante es que nosotros consideramos a la Unión Europea como si fuera un país, pero justamente porque los compromisos al 2030 son agregados como consorcio de
Unión Europea, entonces es mucho más fácil alinearlo, y también las unidades de reporte que tienen de sus emisiones históricas es algo que podemos agregar y que ellos ya presentan, de hecho, agregados, porque presentan un informe bienal de transparencia, no solo sus NDCs, como Unión Europea, que al final es la suma de las emisiones de los diferentes países. Y lo que buscamos es cuáles son estos instrumentos de política, ya sea a nivel de marco legal o de estrategias de implementación, que sí sabemos que los países están implementando. ¿Cómo podemos saber que los países lo están implementando? Principalmente buscamos que sean decisiones legislativas, órdenes ejecutivas, o que sean resultados de monitoreo de planes de implementación de alguna estrategia o de algún plan. No únicamente quedarnos con las estrategias o los planes que están desarrollando los países, porque muchas veces estos son objetivos que tienen, pero no necesariamente representan políticas implementadas. Ahora, con los BTRs, también los países tienen una sección en la que reportan las políticas, y las reportan desagregadas en 3 categorías diferentes, que son adoptadas, implementadas o en planeación. Nosotros consideramos únicamente aquellas políticas que han sido implementadas, con el objetivo de poder documentar cómo está esto. Como les decía, lo llevamos ya haciendo este proyecto varios años y presentando los avances, entonces hacemos cortes de caja cada año, y hay políticas que se implementan este año, pero que quedaron fuera del corte de caja y se implementan al año siguiente. Y tomamos ese nuevo escenario base que hemos desarrollado como el punto de partida para el año siguiente. Entonces, como les decía, ¿de dónde vienen estos datos? Bueno, tomamos datos de las comunicaciones nacionales de los países. Esta es una tabla con información que teníamos el año pasado, por ejemplo, de los BUR, pero de este año también estamos actualizando con los BTRs que han presentado los países, que muchos de los países ya tienen arriba los BTRs y que tienen algo que es muy útil cuando hacemos investigación histórica de los países, que presentan las tablas de reporte, que antes los países presentaban únicamente sus documentos, pero ahora también tenemos los archivos de Excel con todas las emisiones, entonces es mucho más fácil poder entender de dónde vienen sus números y cómo se están gestionando estos números. Las NDCs de los países, la última versión actualizada, que puede tener objetivos al 2030 o al 2035. A partir de ahí es donde estamos haciendo los análisis. Algo adicional que quería comentar con respecto a esta relación entre las emisiones históricas y las emisiones futuras también es hablar un poco de los recálculos, ¿no? Como les decía, tenemos la información más actualizada, y para países anexo 1 que presenta, que son principalmente países desarrollados, presentan sus inventarios de emisiones de forma anual, y entonces muchas veces los países hacen recálculos. ¿Qué quiere decir que hacen un recálculo? Que tienen una nueva metodología, que tienen datos más actualizados de factores de emisión, y entonces vuelven a estimar toda su serie temporal histórica. Entonces, estos recálculos pueden hacer que vayamos un poquito para arriba o un poquito para abajo en las emisiones históricas de los países, lo cual puede tener impactos en las NDCs y en cómo lo cuantificamos. ¿Por qué? Principalmente en que las NDCs se basan en un porcentaje de reducción de emisiones con respecto a un año base. Entonces, muchos países tienen como año base 2005, y supongamos que, para hacer los números fácil, que un país X tiene 100 megatoneladas de CO2 como emisiones en el 2005, que el objetivo que tiene de reducción de emisiones al 2030 es bajar 10% sus emisiones con respecto al año base de 2005. Entonces, eso quiere decir que debe de tener en el 2030, 2035, 90. Pero, ¿qué pasa si ese mismo país hace un recálculo de las emisiones al año siguiente, y entonces ahora no tiene 100, tiene 200, bueno, 200 puede ser una exageración, 120, ¿no? Entonces, a la hora de que el país tiene 120 y sigue diciendo que va a bajar un 10%, va a bajar 10% sobre 120. Entonces, eso va a darnos 108 megatoneladas. Entonces, esto al final lo que va a generar es que parece ser que el país no está incrementando realmente su ambición, y que está incrementando el valor de las emisiones futuras. Entonces, esto es algo que se tiene que considerar. ¿Qué tanto va a pasar con estos países que tienen mejores datos, que están mejorando la calidad de su información, o que, por ejemplo, están reportando más categorías? Que puede ser que justamente suba, o puede ser países que no habían reportado, por ejemplo, sector forestal, y sus emisiones vayan a la baja. Pero es algo a lo que se pueden enfrentar los países, y es una de las decisiones de cómo se hace esta contabilidad y qué va a pasar con estos países que están teniendo
mejores datos e información mucho más actualizada con respecto a sus emisiones históricas y cómo vamos a evaluar eso cuando está con respecto a un porcentaje futuro a reducción de emisiones. ¿Qué hacemos? Pues consideramos las diferentes políticas, principalmente del sector forestal, los resultados de los programas nacionales, las leyes nacionales, y en los BURS y en los BTRs existe una sección de políticas y consideramos las políticas que han sido implementadas por los países. ¿Qué hacemos? Como les comentaba, utilizamos modelos principalmente para modelar las emisiones históricas y la implementación de estas políticas. Les platicaba que trabajamos con otras 2 instituciones, con PBL y New Climate, que ellos trabajan los otros sectores. Nosotros desde YASA estamos trabajando únicamente con la parte del sector forestal, con un marco de modelos que es el modelo Globiome y G4M, que son modelos principalmente para el sector AFOLU, y tenemos ahorita un énfasis para este proyecto a nivel de los países con el modelo G4M. ¿Qué es lo que al final tenemos? Tenemos un análisis y sacamos para estos 25 países ver cuál es su objetivo de las NDCs, cuáles son la implementación o dónde están las emisiones con las políticas actualmente y cuáles son sus emisiones históricas. El objetivo al final es que estén los valores de las current policies abajo de los valores de las NS, ¿no? Que los países sí estén efectivamente generando reducciones de emisiones con respecto al objetivo que se plantearon. Es decir, tengas menos emisiones de las que tienes tu objetivo de reducción de emisiones, que al final es un valor absoluto sobre el que vas a comparar. ¿Y qué es lo que podemos ver cuando estamos considerando estos nuevos datos o estos valores que estamos teniendo para el análisis del 2035 y del 2030? Una es que hay retrocesos en las medidas de política, eso principalmente sea por el caso de Estados Unidos, que es uno de los grandes emisores. Entonces todos los cambios en sus políticas impositivas y de reducción de emisiones y los objetivos que tienen impactos bastante fuertes. Hay una variación bastante fuerte de -6 a +4 respecto a los valores de 2019, y se espera que para el 2035, de acuerdo a las proyecciones que se tienen, tengamos emisiones de entre 32.8 y 39.1 gigatoneladas de CO2. La tendencia en general va a la baja de todas las emisiones globales. Sin embargo, tenemos que ver qué pasa con estos grandes emisores, específicamente con Estados Unidos. China espera alcanzar su pico de emisiones este año o el siguiente año, y a partir de ahí empezar con una desaceleración de sus emisiones. Sin embargo, no estaría completamente estable hasta el 2030, de acuerdo a nuestras estimaciones. Y la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Australia muestran descensos significativos en sus emisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que son países que tienen claramente una tendencia a la baja de las emisiones, principalmente debido a la implementación de las políticas que han reportado en los últimos años. Este ejercicio, para hacer como un poco un sum up a cómo estamos en el caso de México, considerando los datos de la última NS que presentamos, convertido con potencial global de calentamiento del último informe del IPCC, que al final México está en camino, ¿no? Si ustedes pueden ver el triángulo azul que se marca, al final es que tenemos este abanico de políticas, que no podemos decir que hay un único valor al que va a llegar. Entonces, es el rango en el que se puede decir que está México con respecto a las políticas implementadas para todos los sectores. Entonces, está en el camino para cumplir NDC incondicional, que quiere decir que la va a cubrir con recursos propios. El punto de abajo naranja hace referencia a la condicionada, que depende de financiamiento internacional, ¿no? Entonces, vamos bien. Lo ideal sería que el triángulo estuviera, o el punto rojo estuviera más cerca al extremo superior del triángulo, no como en medio hacia abajo. Pero bueno, o sea, estamos haciendo un esfuerzo y lo importante es que se siga desarrollando y que podamos tener objetivos mucho más claros de reducción de emisiones al 2035 y ver cómo se van alineando. Es importante decir que aquí estamos considerando las políticas que los países reportan, y muchas veces entre la implementación de la política y el reporte de esta puede haber un gap. Entonces, sabemos que hay cierta incertidumbre con respecto a las políticas que se están implementando. Tenemos el Policy Tracker, que es donde está toda la lista de políticas públicas que estamos considerando en el análisis, que es una base de datos abierta.
donde se puede revisar cuáles son los valores y cuáles son las categorías que se están incluyendo para los diferentes sectores. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este reporte que está, esperemos, por salir la próxima semana? Todavía por eso no les puse la liga, pero bueno, está la imagen del reporte del año pasado y la liga del reporte del año pasado, donde seguramente vamos a tener la nueva liga del reporte, la nueva versión del reporte, perdón. 15 países están alineados a cumplir sus NDCs incondicionales. 9 están claramente en camino que lo van a lograr. México está entre los 15 países que probablemente lo va a cumplir. Los otros 9 países necesitan ampliar o reforzar las políticas. De estos 25 países, solo la mitad de ellos han presentado objetivos al 2035. Únicamente 6 parecen en camino de cumplirlo. A ver, lo cual es esperado porque estamos incrementando la ambición este año, ¿no? No tendría mucho sentido que todos los países que presentan su NDC ya vayan en camino a cumplirla, porque entonces no estaríamos realmente haciendo un incremento en la ambición. Esta no es... Son buenas noticias, pero no son las mejores noticias. Se necesita incrementar la ambición de los diferentes países, se necesita incrementar la documentación de las políticas. Yo soy bastante optimista a que con los informes de transparencia esto se va a mejorar mucho y que además el tener que reportar los progresos en las NDCs le va a dar mucha luz a los países de saber dónde están y de saber qué políticas les están funcionando, qué sectores necesitan hacer más esfuerzo y cómo pueden hacer este tracking de pues el desarrollo y la implementación de sus políticas. Desde la parte de investigación, creo que también hace falta poder entender cómo cuantificamos esto y cómo lo ponemos en números que puedan ser comparables para los países y que puedan tener un enfoque no únicamente en una región o no únicamente en un espacio de política, sino cómo podemos ayudarles a tener metodologías o estrategias de cuantificación que se puedan utilizar a nivel nacional. Y ese es como el marco general de la política, del proyecto que les quería compartir que estoy trabajando. Como pueden ver, los 3 proyectos que presentamos son diferentes. Trabajamos en diferentes grupos de investigación, que creo que puede ser bastante interesante para ustedes y entender cómo estamos y cómo vamos. No sé si tengan alguna pregunta específicamente mi presentación. Hay una pregunta, está listo. La pregunta de Verónica es fundamental continuar impulsando la reducción de emisiones, pero en el caso de los países más vulnerables como México, ¿cómo se pueden incluir en este tipo de evaluaciones de las NDCs aquellas medidas de adaptación que pactan en reducción de emisiones? Es una muy buena pregunta. Nosotros no lo usamos en el modelo que estamos... No había visto que estaba cerrada mi cámara, una disculpa. Nosotros no lo usamos en este escenario que estamos corriendo o en estos escenarios que se corrieron, pero los modelos pueden tener análisis de impacto del cambio climático. No es solamente decir cómo vamos a estar con respecto a la reducción de emisiones o qué pasa si se reducen o no las emisiones. El modelo GloBio en particular tiene consideraciones biofísicas, tiene consideraciones económicas, de producción, analiza un poco temas de comercio. Entonces, cuando nosotros incluimos variables de impactos climáticos, te dice también cómo se van a ver afectados, porque uno de los puntos para el sector forestal no es únicamente, sí, vamos a incrementar conservación o vamos a incrementar reforestación o aforestación de los diferentes sectores, sino que estas pueden tener impactos cruzados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con mayor probabilidad de incendios forestales o con temas de plagas forestales, ¿no? Efectos climáticos, plagas o daños en el crecimiento de los diferentes bosques, entonces eso también se tiene que considerar porque va a tener impactos tanto en producción como en precios de alimentos como en precios de uso de suelo, que por eso se tiene que utilizar con diferentes modelos. Esa es una cosa. La otra es con el reto de adaptación. En particular es definir cuáles son los indicadores que queremos medir, ¿no? Ahora ya te hay una gran lista que sacó la convención de una batería de indicadores para adaptación, que es cómo los podemos empezar a incluir. Creo que uno de los grandes retos que tiene el tema de adaptación es que para mitigación es relativamente fácil, tienes una unidad comparable entre todo, pero no lo tienes en adaptación. Entonces a veces es difícil poder cuantificar o tener claridad en dónde estamos con respecto a los otros países, pero es importante, uno, entender que estas medidas de mitigación no solo van a tener un impacto en reducir emisiones,
que pueden tener impactos, por ejemplo, conservación de manglar, que puede ayudarnos también a temas de adaptación, pero que todas estas medidas van a tener un impacto en qué tan efectivas son si no consideramos los escenarios climáticos de adaptación. Entonces, creo que es importante agregarla de los dos lados. Las formas más sencillas, y a ver, digo más sencillas con reservas, es incluir los escenarios climáticos de impactos y desarrollar indicadores para poder empezar a saber dónde estamos en comparación un año con el otro. Otra pregunta que hice desde su experiencia, ¿qué papel juegan los gobiernos locales o municipios en el cumplimiento de la NDC para México y cómo podemos medir el desempeño de lo local a lo nacional? Es una muy buena pregunta. ¿Es complicado? Cuando queremos sumar de abajo hacia arriba, hay diferentes ejercicios. Creo que Katia en algún momento nos podrá platicar un poco más al respecto, porque parte de lo que están haciendo ellos con la calculadora de Fable es trabajar un poco a niveles más locales, pero uno es el reporte, ¿no? Necesitamos tener un sistema de reporte de qué es lo que se está haciendo en las diferentes municipalidades. No puedo decir que muchos de los municipios, pero sí ha habido esfuerzos para que los municipios en México tengan sus programas de cambio climático. Sé que Jalisco, varios municipios de Jalisco lo tenían, en Península de Yucatán, en Aguascalientes, en Oaxaca, Ciudad de México tenía los planes de acción climática. Creo que ese es el primer paso que tienen que tener las municipalidades. ¿Por qué? Porque muchos de los efectos en temas de adaptación o en riesgos y en resiliencia les van a tocar directamente. Entonces, poder saber, por un lado, cómo están esas diferentes variables de adaptación y mitigación es clave, que lo puedan cuantificar y a partir de ahí también cómo pueden estos jugar un papel pivote para reducir las emisiones de los diferentes sectores o para implementar estrategias muy puntuales. En temas de residuos creo que es clave, ¿no? Porque muchas de las municipalidades son las que gestionan sus propios sistemas de gestión de basura y a veces son compartidos entre municipios, entonces, y residuos es un sector importante en emisiones, creo que eso es clave, y además es uno de los ejes prioritarios que tiene México dentro de la NDC, la gestión de vertederos e incendios incendios en vertederos y gestión de rellenos sanitarios, entonces creo que eso puede ser bastante interesante y importante, y también en temas de adaptación. Otra pregunta. Es muy interesante el trabajo de modelación y análisis de escenarios de cambio climático que están trabajando en YASA. Actualmente en YASA realizan o están trabajando en comparación científica con países en desarrollo sur global para implementar o diseñar políticas climáticas. Esa pregunta la voy a guardar para cuando venga Katia también a contarnos un poco más, porque justo es de lo que ella está hablando al final. Entonces, creo que ella puede contarnos un poco más y Marcial también creo que nos puede contar un poco más de lo que están haciendo en México con el proyecto de saberes, que sé que no eres el experto del proyecto, pero bueno, puedes darnos un poco más de pistas que yo, seguro, de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, les quería contar que era un poco de qué hacemos en YASA y quiénes somos por si no nos tenían al radar, pero creo que esta discusión va a ser mucho más interesante para los asistentes, entonces dejaría dos preguntas para Katy y para Marcial. Bueno, estas dos preguntas, si la quieren retomar, la última, de qué es lo que se está realizando en YASA de cooperación científica con países en desarrollo sur global para implementar o diseñar políticas climáticas. Entonces, Katia, creo que tú nos puedes contar un poco de esto y después que Marcial complemente. ¿Les parece? Sí, claro. También voy a comentar algunas de las otras preguntas, porque exacto, como dijo Suexladi, justo esa es la razón por la que estamos haciendo esta presentación. La respuesta fácil es sí. YASA tiene bastante trabajo con el sur global, entonces eso, como institución sí me siento orgullosa. YASA es una institución internacional, es como tipo Naciones Unidas, pero no necesariamente lo mismo, con la idea de que tiene miembros y esos miembros son países, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un miembro que son varios países de África, conglomerados dentro de una membresía, y de América Latina, México fue miembro en algún momento. Brasil también ha sido miembro de manera intermitente. Y entonces, digamos que de la respuesta fácil es sí, porque son miembros, ¿no? Pero sabemos que el mundo es más complicado y sobre todo hay una desigualdad importante en términos de educación, de acceso a financiamiento, de redes, ¿no? Ya esa es una red, pero sabemos que mucho de la ciencia está cooptada por redes del norte global. Entonces,
la pregunta más complicada de lo que hace YASA en el sur global. A lo mejor no es fácil verlo, pero como Svetlana muy bien aclaró, mucha de esta cooperación se hace por medio de proyectos. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos en reuniones como la de hoy es decirles, aquí está YASA, pensemos en si hay algunos temas que hoy les llamaron mucho la atención, platiquemos sobre cómo podemos hacer proyectos, cómo se puede hablar sobre su participación en YASA. Por ejemplo, tenemos varias formas de participación para que justo podamos aprender mutuamente, ¿no? El instituto aprenda de lo que ustedes están haciendo, en este caso en México, y que México pueda aprender de lo que el instituto ya realiza. Sobre todo, yéndome a la pregunta de Daniel Santana, hace poquito hubo una investigadora acá que hablaba de las diferentes sostenibilidades, ¿no? Que no podemos hablar de una sostenibilidad, sino que debemos hablar de varias sostenibilidades. ¿A qué se refería? Que YASA, si a alguien le preguntamos en YASA, pues, ¿qué hace YASA en términos de sostenibilidad? Modelos globales, IPCC, redes globales, redes del norte, pero que a veces no tienen mucha relación con los actores locales. O sea, en términos de gobiernos locales, municipios, ese trabajo y esas problemáticas son las que en realidad afectan a mucha de la gente más allá de la sostenibilidad global, ¿no? De estos problemas globales. Puede hacer varias de estas cosas por medio de proyectos, pero creo que hay una área importante de mejora, ¿no? Entonces, la llamada es la misma. Si tú, Daniel, tienes alguna propuesta de lo que ya estás haciendo en tu trabajo, de cómo esos gobiernos locales pueden, el trabajo que están haciendo o la información que están adquiriendo puede reflejarse mejor en una NDC y nosotros como YASA podemos incluirlos dentro de proyectos o dentro de nuestros estudios, justo de eso se trata la reunión del día de hoy para establecer y fortalecer esa red. Pan Marcial. Sí, y pues con respecto a esa misma pregunta es lo que yo puedo comentar. ¿Cuál es el papel que juegan los gobiernos locales y municipios en el cumplimiento, ¿no?, de los NDCs en México? Precisamente una de las principales motivaciones que tuvimos al momento de aplicar o de construir este proyecto de saberes. Vamos a hablar de esta parte en particular. El proyecto Saberes busca incluir diferentes niveles de toma de decisiones, desde a nivel parcela, ¿no?, las personas que tienen la experiencia en primera mano. Después vienen estas organizaciones locales que comenté, que son las que organizan ellos van a las parcelas, se comunican con los líderes de ellas, toman registros, toman experiencias, crean esta serie de actividades que son más resilientes hacia el cambio climático y llevan al siguiente nivel, al siguiente toma de decisiones. Y para eso se construyó una plataforma en línea, una página web que se llama PIAS. Nosotros acá en YASA estamos trabajando en ella. Y busca precisamente eso, como busca agregar toda esta información del nivel parcela para que el siguiente nivel, el de toma de decisiones, que es a nivel secretarías federales, pueden ver estos agregados, puedan ver los indicadores, qué tanto fue el impacto de estas prácticas en la reducción de emisiones, por ejemplo, y a partir de eso ya crear políticas, ¿no? Entonces, justamente, pues eso es lo que se está trabajando a nivel saberes, ¿no? Como poder agregar los tres niveles y pues ha sido todo un proceso, ha sido toda una serie de iteraciones, de discusiones, de podernos, es un tema pues que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Cuáles son las prioridades de uno y del otro para poder como estandarizar de alguna forma las necesidades, pero pues ese es el trabajo que se está haciendo. Hemos tenido muy buena respuesta, muy buen interés y pues eso es es justamente es la pregunta que queremos atacar aquí, al menos en el proyecto que estamos trabajando, y eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué estados son los que están trabajando, Marcial? Que creo que eso puede ser interesante porque el proyecto de saberes, si no estoy mal, está aplicado en México, ¿no? Sí, está aplicado en México, empezó con 9 estados, siguen sumándose cada vez más y dentro del estado también todavía no se abarca todo el estado, se están dividiendo por diferentes regiones, pero sí, por ahora es únicamente en ciertas regiones de México. Perfecto, muchas gracias. Les voy a compartir rápidamente otra vez mi presentación y Katia y Marcial, por favor, si en algún momento quieren compartir algo. Katia, en especial tú que tienes mucha más experiencia y conoces más de YASA que yo, adelante. El instituto es el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados.
Estamos basados en Austria, en Luxemburg, muy cerca de Viena. La misión y la visión nació como un centro de diálogo entre Oriente y Occidente, después de la Guerra Fría principalmente. Tiene este esquema de buscar colaboración científica entre los países. Ya se ha sido parte de su naturaleza, junto con diplomacia científica. Se busca que sean investigaciones independientes, transversales, que puedan dar solución a los diferentes problemas globales. Ha ido cambiando un poco la temática con la que trabaja el instituto, justamente porque no todos los temas permanecen vigentes a lo largo del tiempo. Actualmente hay 19 organizaciones miembros, que como comentaba Katia, pueden ser países o grupos de países que forman parte. Hay 566 investigadores de tiempo completo o asociados en YASA de más de 60 países, lo cual además es muy enriquecedor poder tener toda esta colaboración internacional y aprender diferentes formas de ver el mundo y cómo diferentes países o localidades solucionan problemas. Los temas con los que actualmente está trabajando son temas de movilidad, análisis transformativo, soluciones basadas en ecosistemas, bioeconomía. ¿Qué es lo que se busca? Como les comentaba, diplomacia científica, gobernanza colaborativa, desarrollo de políticas, educación y desarrollo, investigaciones globales y ciencia por impacto, que creo que eso es algo que al final a muchos de los investigadores que estamos en YASA es que no solamente es hacer ciencia por hacer ciencia, sino cómo podemos ver esto que se aplique de una u otra forma. Hay diferentes formas de vincularse con YASA, que puede ser a través de proyectos. YASA puede trabajar con diferentes instituciones, tanto académicas como del sector privado, para desarrollar proyectos principalmente con un componente de investigación. Se pueden hacer sabáticos en YASA. Para investigadores esto puede ser bastante interesante. Hay trainings o semanas de investigación durante el verano. Escuelas de verano es la palabra que está buscando. Escuelas de verano de diferentes temas. Hay colaboración con escuelas, principalmente locales y escuelas técnicas. Está el Young Scientist Summer Program, los YSPs, que los invitamos a aplicar a todos los estudiantes de doctorado. Es una muy buena oportunidad para estar 3 meses en YASA. El objetivo es tener un proyecto de investigación que pueda tener como resultado una publicación a fin de año, pero además creo que es una muy buena experiencia para vincularse con los investigadores. Hay diferentes fellowships postdoctorales y diferentes tipos de internship, ¿no? Entonces hay diferentes formas en las que se puede colaborar para estudiantes. No es escuela, no da como tal grados, ¿no? Por ejemplo, Marcial está haciendo el doctorado en otro lado y sigue trabajando en YASA, pero no es como tal que en YASA se pueda hacer un doctorado o una maestría, pero sí hay programas conjuntos o proyectos que tienen algunos estudiantes trabajando con nosotros. Creo que quiero dejar un poquito más este slide, que es justamente como los objetivos que se tienen para los YSPs, que creo que puede ser interesante para parte de la audiencia. Hay financiamiento una vez que son seleccionados para parte de los candidatos seleccionados. Normalmente son 50 estudiantes los que participan de todos lados. Están las convocatorias abiertas, cierran a mediados de enero, entonces siéntanse con toda la libertad de revisar la convocatoria, de aplicar, de mandar correos también o contactar con nosotros si tienen alguna duda. Sí, creo que ese era como el corte comercial que quería hacer para contarles un poco más de quiénes somos en YASA y dónde estamos, para revisar si en el chat hay alguna otra pregunta. Sí, hay 2 preguntas. Si actualmente me encuentro realizando un doctorado en ingeniería en la UNAM, ¿puedo hacer 2 años de investigación allá, es decir, un doctorado sándwich? Es una pregunta muy complicada para mí, no tengo la respuesta, pero no sé si... Sí, yo puedo... perfecto. Sí, bueno, comentaste muy bien, Claudia, que YASA no ofrece doctorados porque no es una institución académica, es más bien una institución de investigación, pero como comentó Marcial, es un ejemplo que sí puedes hacer un doctorado y asociarte con YASA. Entonces, Eliseo, una sugerencia es, hay comunidades muy buenas de sistemas, de análisis de sistemas en México. Por ejemplo, ustedes conocerán el Centro de Ciencias de la Complejidad, la misma UACM, y seguro habrán salido otros desde entonces, y también comunidades en México que se asocian a YASA. Entonces, una sugerencia es, si estás haciendo un doctorado, que parte de tu doctorado lo puedas también asociar con estas organizaciones que ya están pues colaborando con YASA. Eso lo puedes ver en la página, vas a YASA, ves a los miembros, vas a México y ahí te dan un ejemplo muy parco de los trabajos que se han hecho ya entre México y YASA. También nosotros te podemos a brindar información porque a lo mejor es muy específico
de tu tema de doctorado, ¿no? ¿Qué tanto tu tema de doctorado se acopla a la investigación que se está haciendo acá? Entonces, haciendo ese como, pues esa exploración de lo que ya está y de las redes que están asociadas, si se encuentra un posible vínculo, definitivamente. La pregunta es a lo mejor dónde se puede financiar, pero, por ejemplo, pasaba antes que México tenía varios programas y fellowships de los que YASA se podía beneficiar. Uno de ellos siendo una beca de la Fundación Colosio. Eso ha cambiado a raíz del gobierno de AMLO y de Claudia Sheinbaum, pero también parte de lo que hacemos nosotros en estas reuniones es que si ya cambiaron por alguna razón, porque CONACYT cambió sus reglas, preguntarle a CONACYT si podría haber posibilidades dentro de los programas que tiene CONACYT de asociarse con YASA, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos interesa mucho, fortalecer la relación con CONACYT. Entonces, Eliseo, la respuesta definitivamente es investiguemos, si te interesa, para justo fortalecer esa relación entre México y YASA. Sí, ahí tienen nuestros correos, si quieres escríbenos a los tres, y a los tres te podemos dar seguimiento entre nuestras respectivas disciplinas. Perfecto. Gracias a ti por la pregunta. Muchas gracias, Katia. No veo alguna otra pregunta, pero tenemos además ya 4 minutos para cerrar, entonces creo que me gustaría hacerles a los dos una pregunta y es ¿qué quisieran compartir o qué les hubiera gustado saber cuando estaban ambos estudiando, uno la maestría y el otro el doctorado en México de YASA, que quisieran compartir con la gente? Así que, ¿qué se dirían a ustedes más jóvenes? Tú primero, Marcial, te lo dejo primero. Claro, muchas gracias. Pues era también parte de lo que quería compartir. Esto, pues yo, mi primer contacto que tuve con YASA fue a partir de una estancia de investigación. Yo estaba haciendo mi maestría en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, ahí en México. Y pues, ¿qué me hubiera gustado saber antes de llegar acá? La cultura del instituto es algo que creo que me gustaría compartir, que es que la gente es muy amable. No nomás porque no estamos aquí, ¿no? Pero la cultura del instituto te recibe con los brazos abiertos, es decir, dentro de un país que se habla el alemán, ¿no? Que no es un idioma muy común en el resto del mundo. Tienes un instituto en el cual el inglés es el idioma el común. Es decir, en todo el mundo nos comunicamos generalmente en inglés. Pues todo el mundo me encontré con personas maravillosas, personas dispuestas a conocerte, dispuestas a saber de ti, dispuestas con la intención de conectar contigo, de construir colaboraciones. Y pues, digo, eso fue una sorpresa que no esperaba, pero pues que es importante también pues compartir esa parte, ¿no? Independientemente de lo bonito que está el lugar, ¿no? Aquí tanto el instituto como el pueblo, la ciudad en la que vivimos. Este, y otra que me pudiera haber gustado saber antes de llegar acá, experiencia de estar de este lado del mundo, siempre te enriquece. El estar interactuando con personas de todas partes del mundo, pues te enriquece culturalmente, ¿no? Entonces, aprendes mucho de forma de trabajar, aprendes mucho de estas personas y pues son cosas que te agregan, que aunque uno viene originalmente no sé, por un trabajo que estás realizando, o te quieres desarrollar, pero pues te encuentras con estas nuevas sorpresas que valen la pena mencionar. Ujú. Bueno, pues a lo Muchas mejor gracias. yo me voy a enfocar más muy probablemente todos los que estamos aquí somos personas que nos gusta la ciencia, pero que también estamos interesados en temas ambientales, de cambio climático. Y lo que todos necesitamos saber seguro es que cualquier tema que tengamos interés, por ejemplo, en mi caso fue hace 10 años política ambiental, luego sistemas complejos, muchas veces contaba, ¿no? Así de, no, pues a mí me gustaría juntar sistemas complejos con política ambiental. Y muchas personas me decían, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿qué sistemas complejos con política? ¿Qué, como, para qué? ¿No? De hecho, estaba Octavio Klimek por aquí, con él estábamos trabajando en una ONG. Él estaba en el Congreso. Estuvimos como parte de un grupo de sociedad civil. Yo soy ONGera de corazón. Y también en ese momento quería profesionalizarme, estudiar un doctorado y como también era como que son mundos que a veces no se conectan, ¿no? Entonces, así como yo tenía ese interés y se fue dando y yo seguí intentando, así yo quiero juntar estas dos cosas y eventualmente se dio
Para mí el proyecto Biofincas ha sido como esta cereza de un pastel profesional que se ha llevado mucho tiempo y que he logrado hacer, donde puedo hacer análisis de sistemas con la calculadora Fable para informar política pública y dar mi grano de arena para ayudarnos a entender mejor el cambio climático, ¿no? Entonces, así cada uno de ustedes seguro tienen temas que los mueve, esas pasiones por las que se levantan todos los días y decir, yo quiero hacer esto. Entonces, el mensaje es, claro que sí se puede. A lo mejor si no han encontrado el lugar o como el colega mencionaba el doctorado, a lo mejor es cuestión de moverle, pero poco a poco se va dando. Entonces, pues si nosotros podemos apoyarlos a cada uno de ustedes en su camino profesional para que logren llegar a ese lugar de aportar también su granito de arena para estos problemas que tenemos tan grandes, pues definitivamente yo creo que para estos problemas tan grandes, todo lo que se puede aportar ayuda y en la manera en que podamos apoyarlos, para eso estamos, ¿no? Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, que lo importante es crear redes al final y es lo que estamos buscando y por eso nos encanta que nos inviten a este tipo de eventos y poder participar y compartir un poquito de lo que estamos haciendo con ustedes. Y bueno, regreso, Laila, la palabra, que estamos justo a tiempo acabando. Muchísimas gracias, Suel. También muchísimas gracias a Katia y a Marcial por darnos un ratito de su tiempo, sobre todo en otro uso horario con bastantes horas de diferencia. Y estamos seguros de que será la primera de muchas otras colaboraciones con el programa de investigación en cambio climático. Por lo pronto, nosotros vamos a una pequeña pausa y seguiremos ahora con la premio en investigación en cambio climático, modalidad tesis para la categoría 3 en unos minutos más. Muchísimas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.